El día de hoy vamos a revisar 4 puntos que se vieron afectados por la reforma en pensiones propuesta por el Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta fue en el 2020 y al día de hoy ya está en vigor. Los 4 puntos que vamos a ver el día de hoy es el incremento en las cuotas a modalidad 40. El segundo es que te van a pedir menos semanas cotizadas y de este se desglosa el tercero, que te van a dar más pensión. Y el cuarto es la forma en cómo se van a designar beneficiarios para los saldos de la Afore cuando la persona ya falleció. Así que no te vayas porque lo vamos a revisar uno a uno. Recuerda que tenemos asesorías presenciales en la Ciudad de México, en Avenida Coyoacán, 1622, edificio 4, piso 2. Si no te encuentras en la Ciudad de México, puedes solicitar videollamada. A lo mejor te encuentras en el interior de la República o en el extranjero. Para solicitar disponibilidad y costo de una videollamada de 60 minutos, puedes enviarnos un mensaje WhatsApp. Recuerda que este tipo de asesorías iniciales son precisamente para brindarte como detalles generales de tu situación o a lo mejor tienes dudas de marco legal. Si tú requieres un proyecto personalizado, no se incluye en una primera asesoría presencial o videollamada. Yo te recomiendo que a través de WhatsApp solicites el proceso para poder cotizar un proyecto completo a través de modalidad 40. Y bueno, vamos al primer punto, las cuotas en modalidad 40. Antes de la reforma, las aportaciones del patrón, gobierno y trabajador equivalían al 6.5%. Con la reforma en particular, la subcuenta que se está viendo afectada para incremento en la cuota es de la de cesantía en edad avanzada y vejez. Esto, ojo, para los patrones. Este tipo de incremento ayuda precisamente a que esta subcuenta tenga un mayor beneficio, mayor incremento. Recuerda que para los de régimen 73, esta subcuenta es la que se utiliza para financiar su pensión. Voy a hacer un paréntesis. Régimen 73, cuando se pensionan, les van a dar SAR 92, Retiro 97, Vivienda 92-97. Cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social, eso no se lo dan. Y precisamente es la cuota o el ramo de aseguramiento que va a tener un incremento. ¿Por qué le está afectando a los de modalidad 40? Porque recuerda que modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El hecho de que le esté incrementando la cuota con un patrón, si tú vas a entrar en modalidad 40, pues tienes que cubrir esa cuota. Este año 2023 precisamente es cuando ya se vio esta afectación o este incremento. Hasta el año pasado costaba pagar modalidad 40 el 10.075%. A partir de este año cuesta 11.166% y va a seguir incrementando su costo hasta llegar al 2030 al 18.800%. Hay ocasiones que la gente se confunde todavía porque ellos tienen la idea de que si ya les están cobrando más, pues también va a subir el salario. Y recuerda que no. En modalidad 40 el salario se queda fijo en el tiempo, no se va a mover. Lo que está haciendo esta reforma, quedamos que para este punto en particular entró en este año, es que se va a hacer más caro modalidad 40. Ejemplo, si al día de hoy tú estás entrando con el tope de salario de 2.593.50, pues vas a cruzar al 2024, 2025, etcétera, y tu salario así se va a quedar 2.593.50, pero cada año te va a ir subiendo el costo. Por ejemplo, el siguiente año
va a estar en 12.256 y así sucesivamente. Te voy a compartir en la descripción del video algunos otros temas donde precisamente hablamos de cómo usar a favor la inflación y que no te afecte este incremento en las cuotas de modalidad 40. El segundo y tercer punto están muy relacionados y este se refiere a la disminución en las semanas cotizadas. Antes de la reforma, para los de régimen 97, pedían 1.250 semanas cotizadas. Con esta reforma disminuyeron a 750 y cada año van a ir incrementando 25 hasta llegar a 1.000 en el 2031. Al día de hoy, 2023, están pidiendo 800 semanas. ¿Y cuál es el beneficio con esta reforma? La realidad es que las pensiones de régimen 97 son muy bajas. Antes de la reforma, de cierta manera, se centraban en la acumulación lo máximo posible de un saldo de Afore. La realidad es que pocas personas podían tener un saldo muy alto. Para que más o menos lo tengas en perspectiva, alguien que al día de hoy pueda tener 2, 3 millones en su Afore es porque toda su vida laboral ha tenido un salario tope, el más alto posible. Y si el esquema de régimen 97 está diseñado para que la persona se financie su propia pensión, pues obviamente con una cantidad de 2, 3 millones de pesos, no le va a ajustar para su pensión para una persona que en toda su vida laboral pues tuvo el topado. Ahora imagínate alguien que tiene salarios inferiores, pues sus saldos de Afore son muy pequeños. Por eso, en ocasiones yo les he comentado que no se dejen llevar con el típico argumento del vendedor de Afore, de que mi Afore es la número 1, te da mayor rendimiento, porque realmente tú dime qué Afore te va a dar el rendimiento suficiente para que te pensiones con saldo puro en tu Afore. Realmente necesitarías millones y millones de pesos para poder tener una pensión digna. Entonces, en función de que la mayoría tenemos un saldo pequeño, porque no siempre hemos sido topados, esta reforma en lo que está beneficiando es que la pensión mínima garantizada va a ser más alta. El concepto a hoy ya es pensión garantizada. Cuando empezó todo esto de la reforma, la pensión mínima de ese entonces andaba como en 3,600 pesos. Al día de hoy, esta pensión garantizada ronda entre 3,500 y 9,500. Obviamente hay personas que pueden alcanzar esta pensión máxima dentro de la mínima. La forma en cómo se designa ese monto también cambió gracias a esta reforma. Los elementos que se toman en cuenta son la edad, las semanas totales acumuladas y el salario promedio de toda la vida laboral. Otro beneficio importante de los que son régimen 97 es que no existe el concepto de conservación de derechos. Es decir, si tú al día de hoy tienes 800 semanas, y reitero, hoy 2023, tienes 800 semanas, aunque lleves muchos años sin cotizar, si ya cumples las semanas y la edad mínima de 60 años, puedes buscar una pensión por régimen 97, aunque seas régimen 73. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estás en una edad donde es difícil poder reactivarte y entonces es lo que están buscando algunas personas. Como en la pensión de régimen 73 para la pensión mínima, piden 500 semanas, 60 años de edad y estar vigente en derechos, pues no a todos les está siendo posible cumplir con el requisito de reactivación. Uno de los beneficios de los que casi nadie habla de esta reforma que ya está vigente es la designación de beneficiarios. Antes lo que sucedía es que cuando la persona llegaba a fallecer,
Si no había beneficiarios legales, los saldos de Afore era muy complicado poder tenerlos de vuelta. Recuerda que los beneficiarios legales ya están designados en la ley, que son esposa, esposo, concubina, concubino, obviamente uno de los dos, hijos hasta 16 años o de 16 hasta 25 que estén estudiando, o mayores de 25 con alguna discapacidad. A falta de todos estos, pudieran ser los papás. Cuando existen los beneficiarios legales, si llegas a fallecer y estás vigente en derechos, dependiendo del régimen, a ellos les va a corresponder una pensión y para ciertos casos en particular los saldos del Afore. Pero cuando no hay alguno de estos, pues entonces ¿a quién se le daba ese dinero? No es que cualquier persona, la hermana o el hermano, vayan y soliciten estos recursos. Antes de la reforma, lo que se tenía que hacer era presentar beneficiarios sustitutos y en ese entonces se acudía a conciliación y arbitraje para que apoyaran con este proceso. Y esto tardaba mucho tiempo. Por consecuencia, pues retrasaba que pudieran tener esa cantidad. En ese entonces, cuando tú ponías un beneficiario designado en tu Afore, era solamente para los recursos de las aportaciones voluntarias. Con la reforma, al día de hoy puedes acudir directamente a tu Afore a designar a los beneficiarios que se les va a entregar el saldo que tengan derecho cuando no haya beneficiarios legales. Ojo, porque si sí existen esos beneficiarios legales, pues ellos tienen la prioridad. Pero si no los hubiera, tú ya los puedes designar a hoy y sabes que ese saldo se los van a entregar aunque no sean los legales y no van a tener que acudir a ninguna instancia jurisdiccional a hacer un proceso largo y tedioso. Te comento que este artículo reformado en particular fue el 193. Y te lo comento porque sí nos han comentado que todavía en algunas Afores les dicen que no es posible. Y esto ya está publicado y es tu derecho poder exigirlo y que ya los dejen debidamente registrados en el contrato de tu administradora de fondos para el retiro. Como puedes observar, hay muchos beneficios que trajo esta reforma que fue aprobada en el 2020. Cualquier duda que puedas tener, sabes que podemos tener una asesoría personalizada. Si no fuera de este punto y fuera de algún otro, modalidad 40, una planeación completa para tu próxima modalidad 40, sabes que lo podemos hacer. Recuerda que nos vas a contactar por WhatsApp y a través de este te vamos a dar un menú de opciones para que tú elijas qué tipo de servicio o asesoramiento requieres. Espero te haya sido útil esta información por el día de hoy. Como sabes, te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia y nos vemos hasta la próxima.